Muy bien, buenas tardes, estimados alumnos. Quisiera saber o que me digan si es que ven bien mi pantalla o mi presentación. Buenas tardes, Sí, se doctor. ve, Sí, doctor. Ya, muchas gracias. Muy bien, entonces, vamos a empezar la clase de ahora. Esta es una clase muy importante porque esta patología se ve muy frecuentemente en nuestros hospitales, ¿no? Y es una causa importante de muerte cardiovascular, ¿no? Los pacientes, esta es una enfermedad infecciosa severa, donde compromete pues la vida del paciente y deja muy altas tasas de mortalidad, ¿no? Ahora, en nuestro medio se ve mucho y también en otros lados se está viendo incluso más, pues porque se están desarrollando ahora sistemas en donde se están colocando dispositivos intracardíacos que ponen en más riesgo a los pacientes a una infección, ¿no? Entonces, de lo que antes se veía las endocarditis puramente en pacientes que tenían algún problema valvular o una prótesis, ahora se está viendo más con el desarrollo de dispositivos nuevos, creados para tratar las enfermedades cardíacas, ¿no? Entonces, esto está creciendo. Entonces, es muy importante que ustedes tengan la sospecha, o sea, en qué momento sospechar de un paciente, que un paciente puede estar presentando una endocarditis, en qué momento llamar a los especialistas para hacer las pruebas especiales, los descartes y los tratamientos, ¿no? Y evitar pues las altas tasas de mortalidad que estamos viendo actualmente, ¿no? Ok, entonces empecemos con esto. Algo está pasando acá. Ok, entonces bueno, la endocarditis infecciosa es un proceso de etiología usualmente bacteriana, ¿no? Pero también pueden haber otros gérmenes que infectan al corazón, como son los hongos, ¿no? Y que usualmente se localizan en el endocardio del corazón, ¿no? Y en forma muy particular a nivel de las válvulas, ¿no? Entonces eso es lo primero que uno ve, ¿no? Cuando ve a un paciente con endocarditis, lo primero que se ve y lo primero que se piensa, pues que debe haber algún daño valvular que está presentándose secundario a esta infección del endocardio, ¿no? Aquí hay una incidencia que es un poco antigua, pero es la que he estado revisando últimamente, en el 2019. Y esto, como les decía, está en aumento, está causando mucha mortalidad, ¿no? Y esto de 13,8 casos por 100.000 habitantes está sumándose cada vez más, ¿no? El otro problema que enfrentan este tipo de infecciones es la incrementada resistencia al antibiótico terapia que se está administrando, ¿no? Como ustedes van a ver más adelante cuando hagan el internado o cuando empiezan a hacer práctica clínica, van a ver cómo los antibióticos se están prescribiendo así a gran escala, ¿no? Sin ningún fundamento científico, ¿no? Entonces, ese problema también está ocurriendo no solamente en otras infecciones, sino en la endocarditis también, ¿no? Lo otro que les decía, ¿no? Que la población en riesgo está incrementándose, pues, ¿no? Porque cada vez se están inventando más dispositivos dentro del corazón y fuera del corazón, que está haciendo que los pacientes se pongan más en riesgo de tener una infección, ¿no? Y como les decía, pues hay una alta mortalidad por esta patología, ¿no? Pues es necesario saberla, tenerla presente, conocerla y sospecharla, ¿no? Bueno, estas son un par de fotos solamente
para motivarlos, para que vean cómo la destrucción valvular que puede producir una endocarditis y la infección, digamos, localizada en las válvulas, los abscesos que se pueden presentar, ¿no? En esta válvula mitral, por ejemplo, ¿no? De esta pieza anatómica, ¿no? Y como les digo, es una enfermedad muy severa. Si el paciente sale vivo de la endocarditis, queda con mucha incapacidad, ¿no? Y otros obviamente se mueren, ¿no? Entonces, la endocarditis infecciosa se clasifica fundamentalmente en dos o tres, ¿no? Lo que más vemos nosotros son las endocarditis de válvula nativa y las endocarditis de válvula protésica. No vemos mucho endocarditis de drogas intravenosas porque acá no hay muchos drogadictos que utilicen este método, ¿no? Entonces, lo que más vemos en los hospitales son endocarditis de válvula nativa y los pacientes que han sido operados por algún problema valvular y que tienen una prótesis mecánica o biológica implantada en el corazón, ¿no? Entonces, básicamente estas dos, ¿no? Y dentro de la endocarditis nativa, la que más vemos es la subaguda, ¿no? Donde el paciente está más o menos alrededor de las 5 semanas de enfermedad, ¿no? De una infección lentamente larvada y que va empeorando la situación del paciente, ¿no? En menos proporción, vemos la endocarditis de válvula nativa aguda, ¿no? Donde la infección rápidamente pues, produce sus estragos en 2 semanas o a menos de 2 semanas, ¿no? Y realmente son pocos los casos que he visto de endocarditis aguda, ¿no? Ya más adelante les contaré algún caso que vi, ¿no? Y la crónica, también en menos proporción, ¿no? La que usualmente se ve más y la que van a ver ustedes cuando sean internos va a ser la endocarditis subaguda, ¿no? La otra que también van a ver es la endocarditis protésica, ¿no? Como les decía, son pacientes que han tenido un problema valvular, ¿no? Una enfermedad valvular severa, ¿no? Y que han tenido que ser operados y han tenido que implantarles una prótesis mecánica o una prótesis biológica, ¿no? Y estos son susceptibles también, pues, son válvulas susceptibles de infectarse, ¿no? Y estas se dividen en dos, ¿no? La endocarditis protésica temprana, cuando la infección se desarrolla antes de los 12 meses de haber sido implantada la prótesis, ¿no? Y la tardía, la endocarditis de válvula protésica tardía, cuando la infección se produce después del año o después de los 12 meses en que se implantó la válvula protésica, ¿no? Entonces, más o menos así enfrentamos a grandes rasgos la endocarditis, ¿no? ¿No? Primero saber si es válvula nativa, si es válvula protésica, si es válvula protésica temprana o es tardía o es una de válvula nativa aguda o subaguda, ¿no? Básicamente esto pues, hay que tenerlo en cuenta porque según el tiempo y según el material que está, digamos, en infección, nos va a dar una idea de qué germen podría estar infectando, ¿no? Entonces, por eso esta clasificación es útil, ¿no? Y bueno, y finalmente las endocarditis de los drogadictos, ¿no? Que como les digo, acá no vemos, ¿no? Pero que lo que sí estamos viendo ahora son, lo que pasa es que endocarditis en drogadictos usualmente se ve en otros países donde pues las drogas endovenosas pues son muy consumidas y usualmente este tipo de endocarditis son del lado derecho del corazón, ¿no? Porque justamente pues la puerta de entrada pues son los accesos venosos, ¿no? Y que pueden infectar las válvulas donde drenan estos accesos venosos, ¿no? Que son las válvulas derechas, ¿no? Entonces, esa es la característica de esta endocarditis. Ahora, ¿por qué se produce esto? No, usualmente tiene que haber condiciones, o sea, no cualquier germen que ingresa a la sangre va a producir endocarditis, ¿no? Si, por ejemplo, alguna persona tiene una infección, ¿no? No va a ser endocarditis, pues, ¿no? Entonces tienen que haber
ciertas condiciones para que una bacteriemia pueda producir infección a nivel de las válvulas del corazón. Una de las condiciones que se haya o ocurra en el organismo un jet de alto flujo, ¿no? Por ejemplo, una válvula que esté severamente estenosada, ¿no? Como por ejemplo una estenosis aórtica severa, ¿no? Con una válvula pues deteriorada, calcificada, va a producir estos jets de alta velocidad, ¿no? Estos jets, por ejemplo, pueden medir 3 metros por segundo, 4 metros por segundo, es una gran velocidad, ¿no? Y esa fuerza de la velocidad es un condicionante para que los gérmenes, haya deterioro valvular, endocárdico y los gérmenes se puedan anidar fácilmente, ¿no? Y esto está concatenado con flujos, ¿no? De alta presión que discurren hacia una zona de baja presión, ¿no? Entonces, por ejemplo, un ductus arterioso, por ejemplo, que comunica la arteria pulmonar con la arteria aorta, por ejemplo, ¿no? Son flujos que van de un sitio de alta presión como la aorta a una zona de baja presión como la pulmonar, y esto genera pues altos gradientes, jets de alto flujo, ¿no? Estos altos gradientes de presión condicionan, o sea, todo esto condiciona a de que haya un lecho donde se pudieran alojar gérmenes, ¿no? Entonces, cuando ocurren, digamos, esas jets de alto flujo, de alta presión, eso podría producir lesión endotelial, ¿no? Acá todavía no hay infección, acá tienen la válvula con cierto grado de lesión endotelial, por esas generaciones de altos flujos, de altas gradientes, ¿no? Y en esa zona se empiezan a agregar las plaquetas, ¿no? Como mecanismo de defensa, ¿no? Y sobre esas plaquetas se puede también agregar fibrina, ¿no? Que tapiza, digamos, esa zona injuriada, ¿no? Entonces, hasta este momento, lo que tenemos es lo que se llama este, una vegetación o una endocarditis aséptica, ¿no? Una endocarditis no bacteriana, también se le llama, ¿no? eh, Porque acá el endotelio está lesionado, hay reacción plaquetaria, reacción con fibrina, entonces a esta le llaman una lesión no bacteriana o una endocarditis no bacteriana, ¿no? Y el paciente obviamente no tiene enfermedad, ¿no? Pero ¿qué pasa si en algún momento se produce una bacteriemia por alguna razón, por una infección de la piel, etcétera? Entonces, las bacterias empiezan a colonizarse en esa zona lesionada, en esa zona donde está con plaquetas y fibrina, y ya va a producir una vegetación donde hay gérmenes. Se van a colonizar los gérmenes acá, ¿no? Y va a producir ya el fenómeno de la endocarditis infecciosa con todos los problemas que pueden causar, ¿no? Y bueno, dependiendo pues del diagnóstico y del tratamiento, eso puede llegar a la cicatrización, ¿no? Y obviamente ya después habría que ver qué tipo de lesión valvular está quedando, ¿no? Por la destrucción misma que produce esa colonización de gérmenes, ¿no? Entonces, este, para que se produzca una endocarditis infecciosa tienen que haber dos condiciones. Uno, que el paciente sea de alto riesgo, ¿no? Pacientes que tienen algo de fondo que va a hacer que los gérmenes se puedan anidar en el endocardio del corazón. Y lo otro es la presencia de la bacteriemia, ¿no? Entonces, con esas dos condiciones se puede producir el, el- la endocarditis infecciosa, ¿no? Que dependiendo de su localización, izquierda o derecha, más o menos vamos a darnos cuenta de qué de repente organismo podría estar infectando esa válvula, ¿no? Y bueno, todas las manifestaciones clínicas que ya produce la endocarditis tanto del lado derecho como del lado izquierdo del corazón, ¿no? Esto es lo mismo. Fíjense que, a ver acá. Acá tenemos todos los factores que puedan producir una alteración de la válvula, ¿no?
tanto factores hemodinámicos, gradientes de presión, flujos de alta presión, problemas traumáticos, ¿no? Eso va a generar pues presencia de plaquetas, inmunocomplejos, depósitos de fibrina, ¿no? Y se produce lo que se llama la lesión trombótica, que no es bacteriana, bueno, esto todavía no está infectado, ¿no? Y eso le llaman endocarditis trombótica no bacteriana, ¿no? Si tenemos esto y le agregamos, ¿no? El riesgo de algún procedimiento, traumatismo, corte, alguna remoción de focos sépticos, como por ejemplo podría ser extracción dentaria, por ejemplo, con poca higiene, ¿no? Sin antibióticos profilácticos, entonces eso va a producir pues una bacteriemia transitoria, ¿no? Y cuando se diseminan las bacterias por la sangre, se pueden colonizar en esta endocarditis trombótica no bacteriana, ya produciendo una vegetación séptica. Bueno, ya esta endocarditis abacteriana o no bacteriana ya se va a convertir en una vegetación infectada, ¿no? Y esta vegetación tiene dos efectos. Uno es que como se localizan en las válvulas, va a destruir la válvula, pues, ¿no? Destruye la válvula y se producen todas las manifestaciones cardíacas de la válvula que está afectada. Por ejemplo, si destruye la válvula aórtica, se va a presentar una insuficiencia aórtica severa. Si destruye la válvula mitral, una insuficiencia mitral severa, etcétera, etcétera, ¿no? Por otro lado, esta vegetación va a ser una bacteriemia que va a estar persistiendo, ¿no? Porque mientras no demos antibióticos, se van a replicar los gérmenes en esta vegetación, ¿no? Y van a producir todas sus manifestaciones, ¿no? Van a producir fenómenos extracardíacos, ¿no? Y, bueno, fuera de las manifestaciones cardíacas se puede producir pues esplenomegalia como reacción del res, vasculitis por inmunocomplejos, a nivel renal puede haber glomerulonefritis, ¿no? Puede haber, se pueden desprender gérmenes, vegetaciones se pueden desprender y pueden manifestarse como metástasis sépticas, ¿no? Se pueden producir fenómenos embólicos tanto sistémicos como pulmonares. Si es una endocarditis del lado derecho del corazón, se van a producir embolias sépticas pulmonares. Si es una endocarditis del lado izquierdo, se van a producir embolias sistémicas al cerebro, produciendo aneurismas micóticos, ¿no? O se pueden ir pues al vaso, al hígado, pueden disparar vegetaciones sépticas, trozos de vegetación séptica a todo nivel, ¿no? Entonces, todos esos problemas, tanto cardíacos como no cardíacos, podemos ir viendo en una endocarditis, ¿no? Ahora, la pregunta es, ya, ¿cuáles son ahora los pacientes que tienen más riesgo de hacer endocarditis? Usualmente son los que tienen cardiopatía predisponente, ¿no? Les vuelvo a repetir, ¿no? No toda persona que tiene una bacteriemia va a ser una endocarditis, ¿no? ¿Quiénes lo van a hacer especialmente? ¿Quiénes son los pacientes de riesgo? Los que ya tienen una cardiopatía predisponente, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, una valvulopatía aórtica, mitral, una prótesis, un marcapaso, un dispositivo implantado, qué sé yo, ¿no? Y también, a su vez, van a haber factores favorecedores, como la edad avanzada, ¿no? Los ancianitos, los viejitos tienen más tendencia a hacer infecciones, de repente por su misma edad avanzada, tienen un sistema inmune un poco más comprometido, más frecuente en hombres que en mujeres, más frecuentes usuarios de drogas endovenosa, más frecuente pacientes con VIH, más frecuente en pacientes que se realizan hemodiálisis crónica, en diabéticos, pacientes que tienen cáncer, pacientes con alcoholismo por la inmunosupresión, y como les digo, si tienen dispositivos vasculares, catéteres, este, líneas arteriales, líneas venosas, todas esas cosas son factores que favorecen que unidos a un paciente pues, que tiene una cardiopatía predisponente, hace este paciente PCA de alto riesgo, ¿no? Entonces hay que estar pendiente de esas cosas, ¿no? Dentro de las cardiopatías predisponentes, como hemos estado viendo, ¿cuáles son las de alto riesgo? ¿No?
O sea, cuando un paciente es de alto riesgo de una endocarditis, un paciente que ya tuvo una endocarditis previa, ¿no? O sea, si un paciente ya tuvo endocarditis, bueno, y se salvó y se trató todo, tiene alta probabilidad de ser un nuevo, una nueva endocarditis ante una liberación de gérmenes a la sangre, ¿no? Son de alto riesgo. Implantes de válvulas protésicas, quirúrgicas y transcatéter, ¿no? O sea, hay pacientes pues que les pones una prótesis porque tuvo una fibra reumática, le destrozó la válvula y bueno, es tan severa que se le tuvo que cambiar la válvula y poner una válvula mecánica, ¿no? O pacientes que, por ejemplo, se les coloca prótesis también, pero a través de un catéter. O sea, en estos casos, pacientes no le abren el pecho, sino a través de un catéter le meten una prótesis al corazón y le implantan una válvula a través de un catéter por vía femoral, ¿no? También son de alto riesgo, tienen una prótesis, o sea, sea como sea, implantada transcatéter o por cirugía cardíaca, tiene una prótesis, ¿no? Y las prótesis son de alto riesgo, ¿no? Cualquier material de reparación valvular, o sea, las plastillas valvulares, los dispositivos, ¿no? Todas esas cosas también. Cualquier material que haya dentro, por ejemplo, a veces ponen dispositivos para cerrar comunicaciones interauriculares, ¿no? Eso también, ¿no? Dispositivos de cierre CIA acá o de CIB, o a veces, por ejemplo, hay pacientes que no se les puede anticoagular, tienen trombos en la orejuela izquierda y hay que cerrarlo. Entonces hay unos dispositivos que también se implantan dentro del corazón, en la orejuela izquierda, para evitar la salida de trombos, ¿no? Un paciente que tenga DCB. Y esos dispositivos de cierre de orejuela también son susceptibles de infectarse, ¿no? Coartación de aorta, cardiopatías congénitas cianóticas. Ojo con eso, ¿no? Los cianóticos tienen alta predisposición de hacer endocarditis, ¿no? Entonces en ellos hay que sospecharlos más. Y todos los dispositivos de asistencia ventricular que actualmente se están colocando para tratar, por ejemplo, shock cardiogénico, ¿no? El famoso ECMO y todos esos corazones artificiales, ¿no? En pacientes que tienen falla cardíaca avanzado, que están en un pretransplante, también esa colocación de asistencias ventriculares van a hacer que el paciente se convierta en un paciente de alto riesgo, ¿no? Moderado riesgo, la enfermedad reumática del corazón, valvulopatías reumáticas, estenosis mitral, insuficiencia mitral, reumáticas, valvulopatías degenerativas, la estenosis aórtica calcificada del anciano, ¿no? Esta es congénita, válvula aórtica bicúspide. Esta válvula aórtica bicúspide también tiene riesgo, un riesgo moderado de desarrollar endocarditis. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Prolapso de válvula mitral con insuficiencia, que también se ve, la enfermedad tricuspide, estenosis pulmonar, cardiomiopatía hipertrófica, hemos visto algunos casos, ¿no? Dispositivos electrónicos, ahí están pues todos los que son los marcapasos, los desfibriladores, los resincronizadores, ¿no? Todos esos son de riesgo moderado. Entonces, en estos dos hay que tener mucho cuidado. Los de bajo riesgo, bueno, son por ejemplo el CIA, el prolapso de válvula mitral sin insuficiencia o sin regurgitación, los pacientes operados de revascularización miocárdica, y algunos marcapasos también no son de bajo riesgo, ¿no? Entonces, mm, bueno, acá tienen una válvula mitral, ¿no? Que es que la han retirado, ¿no? Quirúrgicamente, le han puesto una prótesis. Esas son las prótesis que se utilizan, las prótesis mecánicas, las prótesis biológicas, ambas de alto riesgo de que un paciente pueda, ante una bacteriemia, colonizar gérmenes en estas válvulas, ¿no? Después tenemos el TAVI, el famoso TAVI, que son válvulas protésicas implantadas a través de un catéter. Acá le están poniendo una válvula aórtica a través de un catéter, a través de la vena femoral. Aquí no se abre el pecho, no hay una cirugía, sino lo que colocan es un catéter y una válvula, ¿no? A través del catéter que va, digamos, a mejorar la hemodinámica del paciente.
Estos son dispositivos de cierre de comunicación interauricular, ¿no? Este es un dispositivo que tapa, digamos, el hueco de la comunicación, hablándolo en fácil, ¿no? Pero esto de acá que es un material protésico que también es susceptible de infectarse, ¿no? Entonces esto también es de riesgo, ¿no? Y estos son los dispositivos de asistencia mecánica, ¿no? Los corazones artificiales, ¿no? Las bombas, etcétera, ¿no? Y finalmente, por ejemplo, esto le llaman el mitraclip, ¿no? Que se utiliza, es un dispositivo mecánico que se implanta cuando los pacientes tienen una insuficiencia mitral severa, ¿no? Que tienen muy alto riesgo, ¿no? Y que ante una cirugía cardíaca tienen alto riesgo o alta mortalidad. Entonces, se les puede colocar este dispositivo también a través de un catéter, ¿no? Que clipa los velos de la válvula mitral y reduce la insuficiencia mitral, ¿no? Es el famoso mitraclip. Así como hay un mitraclip para la válvula mitral, hay un triclip para la válvula tricúspide, ¿no? Entonces, todos estos dispositivos mecánicos inventados y creados por el hombre pueden dar problemas de tipo endocarditis, ¿no? Acá solamente para enseñarles la, la estenosis mitral reumática, fíjense cómo la valva mitral está engrosada, el agujero de entrada del ventrículo izquierdo, perdón, de la mitral está muy cerradito. Este es un 3D de la misma válvula mitral. Fíjense cómo sea el agujero de la válvula mitral está muy cerrado, la válvula está muy engrosada, está arrugada. Entonces, todos estos son, digamos, condicionantes para que ahí haya colonización de gérmenes. A nivel de la válvula aórtica, tienen pues acá la estenosis aórtica calcificada del anciano, ¿no? En la cual pues está deformada la válvula, no se abre bien, hay alta turbulencia, ¿no? Una válvula también deforme y que también podría ser susceptible de colonizarse, ¿no? Esta es una válvula congénita, esta es una válvula bicúspide. Solamente acá normalmente la válvula aórtica tiene tres cúspides, esta tiene dos nada más, y esta válvula aórtica bicúspide puede condicionar también alojamiento de gérmenes por el compromiso hemodinámico que puede dar, ¿no? El prolapso de válvula mitral, con insuficiencia mitral también, y la miocardiopatía hipertrófica con gradiente importante en el tracto de salida también puede ser un condicionante de colonización bacteriana, ¿no? Bueno, enfermedades degenerativas, la fibrosis, la calcificación, especialmente en la válvula aórtica, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo he visto pacientes así, ancianos que ingresan con fiebre, ¿no? Por ahí los geriatras se encuentran, pues, por un foco dudoso de la orina, un foco dudoso respiratorio, lo van manejando con antibióticos, mejora, no mejora, sigue la fiebre, ¿no? Pasan las semanas y el paciente no mejora, se deteriora, ¿no? Es un paciente pues que tiene de repente una estenosis aórtica, tiene una válvula calcificada, engrosada, con poca apertura, fibrosada, y entonces se hace un ecocardiograma y se le puede encontrar esta válvula que está pues toda cerrada, toda deforme, calcificada, con tejido fibroso y donde se pueden alojar los gérmenes, pues, ¿no? Y el paciente termina haciendo una endocarditis, ¿no? Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Manifestaciones clínicas, o sea, mm, mm, esto esta primera parte solamente para ponerlos en conocimiento de qué pacientes tienen más riesgo de hacer una endocarditis, ¿no? Entonces veamos un poco ahora de la clínica, ¿no? Más frecuente es ver endocarditis del lado izquierdo del corazón que del lado derecho, ya hemos visto, ¿no? Dentro de endocarditis de las válvulas del lado izquierdo, más frecuente en la mitral, en la aórtica un poco menos, y a veces se puede encontrar incluso endocarditis de ambas válvulas, mitral y aórtica, en un mismo paciente, ¿no? Más o menos frecuentes son de la válvula tricúspide o de la válvula pulmonar, ¿no? Ya son mucho menos frecuentes. Entonces, mm, las bacterias también vinculadas, actualmente para endocarditis infecciosa son estas dos, el Staphylococcus aureus
y el estreptococo, ¿no? En la mayoría de los casos, ¿no? Pero acá básicamente para decirles que el origen de la bacteriemia en mayor frecuencia es de afuera, ¿no? Es comunitaria, pero también hay un porcentaje de que dentro del hospital se pueda producir también una diseminación bacteriana, o sea, lo que le llaman la endocarditis nosocomial, ¿no? Y más riesgo se ve, por ejemplo, en pacientes con hemodiálisis. Eso también se ve, ¿no? Los nefrólogos mandan al cardiólogo al paciente porque tiene fiebre, fiebre, fiebre. El paciente no se está hemodializando por fístula, sino lo están hemodializando por un catéter, ¿no? Nosotros lo vemos, le hacemos un ecocardiograma y encontramos que en el catéter hay una infección y hay vegetaciones, ya colonizando ya el corazón, ¿no? Entonces, la hemodiálisis pone también en riesgo a los pacientes que se sospechen en endocarditis, ¿no? Inmunosupresión, la misma infección por estafilococo, por ejemplo, esa es otra cosa que nos consultan mucho, ¿no? Pacientes que no tienen, aparentemente no tienen nada cardíaco, y realmente a veces no tienen nada cardíaco, pero se infectan por un estafilococo, hacen una bacteriemia por estafilococo, ¿no? Y este germen es muy agresivo, ¿no? Es tan agresivo que puede colonizarse y destruir válvulas nativas normales, ¿no? Por la misma agresividad del germen, hasta una válvula normal la puede infectar y le puede desarrollar endocarditis, pero es solamente este germen, el estafilococo, es el más agresivo de todos. Por eso es de que cuando hay un paciente con bacteriemia por estafilococo, lo mandan al cardiólogo para destacar endocarditis, así el paciente no tenga soplo, no tenga anemia, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que vamos a ver después, ¿no? Porque la bacteriemia por estafilococo ocasiona, fíjense, entre el 13 al 25% de las endocarditis. Entonces es una etiología muy importante, ¿no? Mm, Y bueno, en pacientes portadores de prótesis, bueno, ya sabemos que son de alto riesgo también, ¿no? Entonces, las manifestaciones clínicas tienen carácter multisistémico, el compromiso valvular, por un lado, el fenómeno de la embolización, como ya les dije, se pueden desprender pequeños émbolos infectados y diseminarse por el organismo, ¿no? La misma infección de la misma, o sea, la misma bacteriemia también va a producir todos sus efectos a nivel general, ¿no? Y las manifestaciones inmunológicas, en este caso, por ejemplo, lo que vemos más es el compromiso renal, ¿no? De la endocarditis que podría llevar al paciente a una insuficiencia renal y a una hemodiálisis, ¿no? Entonces, la vegetación puede producir como manifestación general sepsis, ¿no? Una infección generalizada, ¿no? A nivel de las válvulas puede producir abscesos, fístulas, ¿no? Y que empeoran la parte de la falla cardíaca, ¿no? Estas vegetaciones se pueden fragmentar y producen lo que son las embolias, tanto sistémicas o pulmonares, embolia sistémica si es del lado izquierdo y embolia pulmonar si es del lado derecho. Y por el mismo germen pueden producir fenómenos inmunológicos, produciendo pues artritis, glomerulonefritis, vasculitis, ¿no? Toda esta gama de cosas podemos ver en la clínica de un paciente con una endocarditis infecciosa, ¿no? Entonces hay diferentes manifestaciones según eso, ¿no? Pueden haber hemorragias en astilla, nódulos de Osler, lesiones de Janeway, son fenómenos autoinmunes, vasculitis, pequeños embolismos, ¿no? Y estas son unas hemorragias en astilla, en las uñas, ¿no? Muy patognomónicos en la endocarditis. Aquí tenemos los nódulos de Osler como fenómeno autoinmune, son unos nódulos palpables y que son dolorosos, ¿no? Que se manifiestan usualmente en el pulpejo de los dedos de los pacientes con endocarditis, ¿no? Después tenemos las manchas de Janeway, que estas manchas son transitorias, desaparecen rápidamente, ¿no? Aquí tenemos más hemorragias en astillas. Después estos fenómenos acá en las manos y en los pies de los pacientes en relación a fenómenos embólicos, ¿no? Vasculitis, las manchas de Roth, ¿no? A nivel del fondo de ojo,
como fenómeno inmunológico, ¿no? Y como esas son manifestaciones sistémicas, y como manifestaciones pulmonares puede haber edema pulmonar, distrés respiratorio, infiltrados pulmonares, característicos de un embolismo del lado derecho al pulmón, pues, ¿no? Del lado derecho del corazón al pulmón, ¿no? Dentro de las manifestaciones neurológicas puede embolizarse también al cerebro, pueden producirse abscesos cerebrales, pueden producirse aneurismas micóticos, como vamos a ver una foto más adelante. Estos son pequeñas aneurismas muy pequeñitos a nivel de las arterias del cerebro y que se pueden romper y producir una hemorragia cerebral. Yo he visto una paciente joven con endocarditis que hizo una hemorragia cerebral por aneurisma micótico, ¿no? Y quedó con secuela neurológica, ¿no? Encefalopatía tóxica, meningitis, pues todos los problemas que pueden dar, ¿no? A nivel renal, insuficiencia renal por glomerulonefritis, embolias, no solamente al vaso, al pulmón, sino puede haber embolia renal también produciendo hipertensión arterial, hematuria, ¿no? Entonces acá tienen, por ejemplo, infartos a nivel del vaso, ¿no? Acá pueden metástasis a nivel del cerebro. Aquí tienen lo que les decía, ¿no? Los aneurismas micóticos. Esta es una arteriografía de un paciente con una endocarditis que hizo una hemorragia cerebral y se descubrieron estas pequeñas saculaciones a nivel de las arterias del cerebro, que son los aneurismas micóticos. Estos aneurismas se le llaman micóticos no porque estén infectados por hongos, ¿no? O sea, esto de micótico es porque es tan pequeñito, son muy pequeños, ¿no? Que parecen pues un cultivo de hongos, ¿no? Pero es el vaso arterial que su parte más externa se ha dilatado, ¿no? Por la infección bacteriana, y estos aneurismas micóticos pueden romperse y ocasionar hemorragias intracerebrales, ¿no? Y bueno, esta es una prótesis infectada, ¿no? Una pieza anatómica que ha sido extraída de un paciente con una endocarditis válvula protésica, ¿no? Fíjense la destrucción valvular que puede. Usualmente los protésicos hay que pensar en estafilococo. El estafilococo es un germen que destruye mucho la válvula, ¿no? Entonces ya tienen la endocarditis de válvula protésica, ¿no? Más o menos 10 al 20% del total de todas las endocarditis que se diagnostican. 3% del total son válvulas protésicas. Se clasifican en tempranas y tardías, ¿no? Temprana entre los 6 y 12 primeros meses después que el paciente se le ha implantado la válvula, ¿no? Y aquí el responsable usualmente el germen más responsable de la endocarditis protésica temprana es el estafilococo a la cabeza, ¿no? Y en segundo lugar, los gérmenes o bacilos gram negativos, ¿no? Estar ahí metido el estafilococo epidermis, el estafilococo aureus, hongos también puede ser. Pues tienen pues acá pues los pacientes netamente van con fiebre, con falla cardíaca, problemas valvulares, shock séptico. Y bueno, pues un paciente que tiene una endocarditis infecciosa de válvula protésica se convierte pues en una urgencia. Tienen que sacarle rápidamente la prótesis infectada y colocarle una nueva prótesis. Tiene alta mortalidad, ¿no? Aguda, yo la verdad es que he visto un par de casos de aguda nada más. No he visto muchos casos. Y bueno, justo una aguda lo vi un paciente con una endocarditis que tenía una prótesis, ¿no? Y se infectó con un estafilococo, hizo gran destrucción valvular y a pesar de que se le operó el paciente, lamentablemente falleció, ¿no? Hay una rápida destrucción valvular, produce mucho fenómeno embólico, son gérmenes pues de alta virulencia y hay una elevada mortalidad. Y bueno, también se clasifican como endocarditis nosocomial. La que se adquiere en sala de hospitalización, son pacientes pues, que están hospitalizados largo tiempo en salas de medicina, de cirugía, ¿no? Y los pacientes también que están hospitalizados en la UCI, pues ustedes saben, en la UCI pues se invaden al paciente por todos lados, pues meten catéteres por arriba, por abajo. A veces son pacientes que están muy graves, necesitan ser invadidos
no salen rápidamente, entonces eso puede generar pues infecciones de catéteres, diseminaciones bacteriémicas, y si el paciente tiene un riesgo alto, pues fácilmente puede desarrollar una endocarditis en nosocomial o en la UCI, ¿no? Como les digo, está relacionado directamente a procesos hospitalarios, son los catéteres venosos, catéteres arteriales, vías centrales, catéter de Swan-Ganz, las arteriografías, coronariografías, todo intervencionismo que se pueda desarrollar en un paciente que esté gravemente enfermo lo pone en riesgo para hacer una endocarditis, ¿no? Entonces, para decir que es una endocarditis nosocomial, se desarrolla un paciente que está hospitalizado más de 48 horas antes de la aparición de los signos de endocarditis, ¿no? Porque a veces el paciente puede entrar con fiebre y está trayendo la infección de su casa, ¿no? Bueno, y la no nosocomial lo comienzan antes de las 48 del ingreso, bueno, tiene sus características, ¿no? Factores de riesgo para la no nosocomial, edad avanzada, la prolongada estancia en ambientes hospitalarios, pacientes diabéticos, ya que tienen valvulopatías previas, prótesis, que tienen procedimientos invasivos, les han metido catéteres por todos lados, dispositivos intravasculares, y que hayan producido bacteriemias, ¿no? Todas esas cosas conllevan a que dentro de una sala de hospitalización pueda provocarse una endocarditis. Miren cómo la incidencia de endocarditis se puede desarrollar, por ejemplo, en pacientes que tienen vía venosa central en la mayoría, catéteres periféricos, o sea que no son centrales, ¿no? Y catéteres de línea arterial, ¿no? Entonces, la presencia de un catéter, sea pues venoso, sea arterial, sea central, sea periférico, condiciona que un paciente pueda tener una endocarditis nosocomial o en la UCI, ¿no? Entonces, para la sospecha en general de la endocarditis, este, perdón, para el ser el diagnóstico, uno, la sospecha clínica. ¿En quién ya saben ustedes en quién sospechar, ¿no? Paciente pues que tenga una condición cardíaca clínica previa, ¿no? Una válvula, una prótesis, no sé, un defibrilador, que tenga algo implantado, ¿no? Algo que altere pues la hemodinámica del paciente, ¿no? Entonces, uno es sospecharlo, ¿no? Sospechar quién tiene alto riesgo, quién es de moderado riesgo, quién se produjo la bacteriemia, etcétera, ¿no? Dos es aislar el germen, pues, ¿no? Sospechamos clínicamente, tenemos que aislar un germen, y lo otro es hacer estudio de imagen, o sea, identificar la vegetación, ¿no? Entonces, con estas tres cosas, usualmente se hace el diagnóstico de endocarditis, ¿no? Bueno, la fiebre, pues, es un componente importante para el diagnóstico de endocarditis. No es un criterio mayor, pero usualmente es como uno empieza a pensar en endocarditis, ¿no? Cuando el paciente tiene fiebre, y no se le encuentra, pues, el foco aparente, pues, no, se le busca en la orina, no tiene nada, la placa de tórax es normal, no tiene heridas, no tiene puertas de entrada, pues sigue con fiebre y fiebre, ¿no? Entonces, fiebre persistente y especialmente de origen desconocido hacen sospechar de endocarditis infecciosa. No cualquier fiebre, pues, ¿no? O sea, una fiebre persistente, porque a veces pues llegan a las interconsultas a los servicios, entonces el paciente con 2 días de fiebre, ¿no? Tiene una prótesis aórtica, descartar endocarditis. Pues, con 2 días de fiebre, pues no vamos a descartar una endocarditis. Lo que hay que hacer es primero buscarle un foco, pues, ¿no? De repente tiene una infección urinaria, una infección pulmonar, una bronquitis, no sé, pues, a buscarle alguna causa de fiebre, ¿no? Y bueno, si no se encuentra y sigue, persiste la fiebre, bueno, ahí sí plantear la posibilidad. Pero con 2 días de fiebre, pues, vamos a plantear una endocarditis, ¿no? Esto es importante, pero la verdad es que yo a veces uno no, no es muy confiable realmente, ¿no? Porque usualmente los pacientes, por la rapidez a veces de ingresar a un paciente, no los examinan, ¿no? Entonces no se sabe si el paciente ya tuvo un soplo antes,
o está desarrollando un nuevo soplo, eso es un poco difícil saber. Pero bueno, es un elemento que también podría ayudar. Embolias de origen desconocido, sepsis de origen desconocido, glomerulonephritis y hematuria acompañante a una fiebre, sí también pueden hacer pensar en endocarditis, ¿no? Entonces, esta fiebre más un paciente de alto riesgo, bueno, o que se produzcan, por ejemplo, alteraciones de la conducción, por ejemplo, bloqueos auriculoventriculares, o un paciente que tenga fiebre, la predisposición, encima que haga insuficiencia cardíaca aguda, aguda, no un crónico, insuficiencia cardíaca aguda, de nuevo, ¿no? También hace que se sospeche más en endocarditis, ¿no? Eventos neurológicos, bueno, ya vienen los hemocultivos, ¿no? Para válvulas protésicas, infiltrados pulmonares, bueno, ya son otras cosas, ¿no? En cuanto a la microbiología, ¿no? Y como les decía, pues las endocarditis al separarlas en izquierda y derecha tienen, digamos, sus gérmenes, ¿no? También, aparte viene el de la válvula protésica, aparte el del usuario de droga endovenosa, con HIV y finalmente los pacientes con cultivos negativos, ¿no? Entonces acá tienen una revisión que todavía es un poco antigua, pero que todavía más o menos se maneja, ¿no? Entonces acá tienen ustedes los gérmenes que podrían estar presentes en una endocarditis. Acá tienen los pacientes con endocarditis de válvula nativa, aquí con los protésicos, protésica temprana, protésico tardía, ¿no? Y aquí los que usan drogas endovenosas que no lo vamos a revisar por ahora. No, incluso esto de los gérmenes que infectan las nativas los separan entre menos de 60 años y más de 60 años, ¿no? Entonces, así en forma general, ¿no? Cuando ustedes vean una endocarditis de válvula nativa, eh, pueden plantear en primer lugar, fíjense acá cómo el estreptococo es el que mayor porcentaje tiene de casos, ¿no? El estafilococo aureus, en segundo lugar, ¿no? Después tienen el enterococo, ¿no? Para las válvulas nativas, para el protésico temprano, a la cabeza el estafilococo, ¿no? Tanto coagulasa positivo como coagulasa negativo como el estafilococo aureus, ¿no? Y después los gram negativos, ¿no? Y para la protésica tardía es más o menos similar al paciente con válvula nativa, ¿no? Digamos a grandes rasgos para que más o menos interpreten y tengan una idea, ¿no? Esto es también lo mismo, más o menos es la misma secuencia, ¿no? Acá tienen la endocarditis de válvula nativa, aquí la protésica, en la endocarditis nativa, digamos, más recientemente, el estafilococo le está ganando al estreptococo, ¿no? Y en la válvula protésica también el estafilococo está tomando. O sea, en otras palabras, y ya para los años 2000 para adelante, el estafilococo le está ganando en incidencia de endocarditis al estreptococo, tanto en la válvula nativa como en la protésica, ¿no? Es una incidencia en un hospital de acá de Lima, ¿no? Creo que es del INCOR, ¿no? Donde cual se muestra acá, pues, el mayor porcentaje de pacientes con endocarditis fue el estafilococo, fíjense, ¿no? Y en segundo lugar el estreptococo, ya, como les digo, ya para nuestros días, eso está cambiando un poco, ¿no? Pero estos son los esquemas terapéuticos que utilizaron, ¿no? Y y bien, bueno, esto es más o menos el resumen, ¿no? Ya, lo otro importante es que cuando uno sospecha de una endocarditis y hace hemocultivos, el resultado, o sea, para hacer el diagnóstico de la endocarditis tiene que ser un germen que sea compatible con endocarditis infecciosa, según las estadísticas que estamos viendo. A veces sales gérmenes medio raros, ¿no? Que a veces uno ni conoce el nombre. Entonces hay que dudar de que ese germen sea de repente el causante de la endocarditis, salvo que salgan pues los hemocultivos persistentemente positivos, ¿no? Dos hemocultivos, tres hemocultivos, cuatro, y un germen raro, bueno, pues ahí sí hay que creer, pero usualmente un solo hemocultivo con un germen raro, ¿no?
no hace el diagnóstico. Tiene que ser un germen, ¿no? O un hallazgo microbiológico consistente con endocarditis, o sea, Staphylococcus aureus, Staphylococcus, Streptococcus viridans, Staphylococcus coagulasa negativa o Streptococcus fecalis en la mayoría de los casos, ¿no? Y bueno, con imágenes hay que documentar pues que haya una vegetación, pues, ¿no? Con una insuficiencia valvular por destrucción valvular o otras complicaciones o una prótesis, ¿no? Que tenga problemas, ¿no? Para eso utilizamos el ecotranstorácico, el transesofágico y otros dispositivos, o perdón, otros máquinas que estén ayudando desde el punto de vista imagenológico a diagnosticar la vegetación, ¿no? Bueno, estos son los criterios para endocarditis, ¿no? Y a la cabeza pues están los criterios mayores, los criterios menores. Los mayores está pues el cultivo positivo de un microorganismo consistente en endocarditis infecciosa y la imagen positiva, ¿no? Que puede ser un ecocardiograma, transesofágico, transtorácico, una tomografía, un SPECT, etcétera, ¿no? Y entre los criterios menores están pues condiciones predisponentes, la fiebre, fenómenos embólicos, problemas inmunológicos, evidencia microbiológica no consistente, entonces ustedes pueden hacer la sospecha clínica con dos criterios mayores, tienen el diagnóstico definitivo, un criterio mayor con tres menores o cinco menores como definitivo, ¿no? Y con este puntaje también puedes utilizar endocarditis posible o endocarditis que prácticamente está descartada, ¿no? Entonces esos tres puntos pueden acercarse usted con los criterios de diagnóstico, ¿no? Esto es lo mismo y un poquito más grande. Acá está como le decía, ¿no? Para, para clasificar la endocarditis según los criterios modificados de Duke, tienen que tener dos criterios mayores como definitivo, uno mayor y tres menores, o cinco menores para hacer diagnóstico de endocarditis definitiva. Posible, está en la nebulosa, está entre los dos, y el, digamos, descartado, ¿no? Donde no tiene ningún criterio, ¿no? Eso también es lo mismo. Ahora, el electrocardiograma realmente no ayuda para hacer el diagnóstico, lo único que puede mostrar el electrocardiograma es el tipo de sobrecarga por la valvulopatía pues, que está presentando el paciente, ¿no? Lo que sí puede ayudar y que los libros describen, y lo vi una vez en un paciente con una endocarditis, es que este electrocardiograma que está en ritmo sinusal, ¿no? Bruscamente haga un bloqueo aurículo-ventricular de tercer grado. Ojo con eso, ¿ah? Si ustedes tienen un paciente con una endocarditis, está con fiebre, no está yendo bien y bruscamente hace un bloqueo aurículo-ventricular completo en su electrocardiograma, ese paciente tiene un absceso del anillo. Ya eso sí está descrito y yo lo he visto una vez en mi vida. Un paciente con una endocarditis que ingresaron para darle tratamiento endovenoso, no iba bien el paciente y bruscamente hace un bloqueo de completo, hace una falla cardíaca tremenda y se muere el paciente, ¿no? Este paciente lo más probable es que haya tenido un absceso del anillo aórtico, ¿no? El plaquetórax ayuda más que todo, bueno, pues ver la congestión, de repente descartar algún foco neumónico, ver metástasis este, pulmonares del endocarditis y bueno, el fenómeno de la congestión también, ¿no? Pero básicamente acá el estudio de imagen que ustedes tienen que procurar hacer es el ecocardiograma, que puede ser transtorácico, transesofágico, y en prótesis usualmente utilizar transesofágico, porque en prótesis pues no es muy clara la imagen cuando hace un transtorácico, ¿no? Entonces el eco tiene un valor importante siempre en la sospecha clínica, pacientes con criterio, bueno, es un criterio mayor para el diagnóstico junto con los hemocultivos. Otra cosa que ayuda el eco es que te ayuda en decidir si este paciente tiene que entrar rápidamente a cirugía, ¿no? Y también ayuda en complicaciones, ¿no? Entonces tiene una buena sensibilidad para detectar vegetaciones y haciendo un transesofágico aumenta el grado de sensibilidad para detectar vegetaciones endocárdicas, ¿no?
Ahora, ojo con esto, un estudio negativo, o sea, un transtorácico negativo, no excluye una endocarditis. Ojo, si hay mucha sospecha, ¿no? Hay que repetir el estudio ecocardiográfico en una semana o en 2 semanas, bueno, depende del paciente que tengamos, ¿no? Y lo otro que ayuda mucho es en diagnóstico de las complicaciones, diagnósticas abscesos, perivalvulares, roturas de cuerda, fístulas, abscesos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, estas son las vegetaciones que uno puede encontrar, usualmente están adheridas a las válvulas, al anillo de las prótesis, tienen un movimiento muy rápido, ¿no? Nos ayuda en ver qué grado de disfunción valvular tiene, puede diagnosticar complicaciones como abscesos, ¿no? Derrame pericárdico, ruptura de cuerdas, ¿no? Acá les muestro algunos ejemplos por ejemplo, vegetaciones. Este es un ecocardiograma, un eje largo, acá está la aorta, acá está la aurícula izquierda dilatada, acá tienen ustedes la válvula mitral, miren esos velos engrosados, ¿no? Y fíjense que hay unas masas muy móviles que en sístole protruyen hacia la aurícula izquierda, ¿no? Eso son vegetaciones, ¿no? Este mismo paciente, visto en 4 cámaras, miren cómo acá tienen ustedes el velo anterior de la mitral y por acá tienen el velo posterior. Fíjense cómo ahí está aleteando una vegetación, ¿no? Que por momentos se mete acá a la aurícula izquierda y regresa al ventrículo izquierdo, ¿no? Esas son vegetaciones a nivel de la válvula mitral. Miren esta tremenda vegetación en la válvula tricúspide. En este caso, acá tenemos el ventrículo izquierdo, acá tenemos el ventrículo derecho dilatado. Esta es la aurícula izquierda que está chancadita, entre comillas, ¿no? Y esta es la aurícula derecha que está bien dilatada, ¿no? Acá tienen la válvula mitral, miren, tremenda vegetación que entra y sale, ¿no? A través de la válvula tricúspide, perdón. Esta es una endocarditis del lado derecho del corazón, ¿no? Usualmente acá vemos eso por catéteres más que todo, ¿no? Que tienen otra vegetación, miren, en el velo septal de la válvula mitral, ¿no? Fíjense cómo se mete al ventrículo, nuevamente regresa a la aurícula. Aquí tenemos una vegetación a nivel de la válvula aórtica, ¿no? Aquí hay otra vegetación, fíjense que esta es bien pequeñita, pero es muy, muy evidente acá a nivel de la válvula aórtica. Seguramente está produciendo insuficiencia aórtica. Y miren esta tremenda vegetación en la válvula tricúspide, ¿no? Es una vegetación muy grande que está produciendo mucha destrucción valvular, insuficiencia cardíaca derecha, insuficiencia tricuspidea, ¿no? Entonces, todas estas cositas se pueden ver y reconocer fácilmente con un eco transtorácico, ¿no? Ahora, a veces también no se ven muy bien o hay duda en la estructura en el transtorácico, se puede hacer una ecografía transesofágica para aclarar el problema, ¿no? Ok, entonces, bueno, esto de acá es básicamente cuando uno sospecha de una endocarditis, tienes 3 alternativas, pues, ¿no? Definitivamente tienes el diagnóstico o definitivamente lo rechazas. No es una endocarditis, pues, ¿no? Pero existe un término medio, donde es posible que tenga una endocarditis, ¿no? Entonces, si es que uno no llega a tener, digamos, criterios para endocarditis, pero todavía hay una posibilidad, hay que repetir los cultivos de sangre, que repetir el transtorácico o el transesofágico en 5 o en 7 días, o usar otro tipo de imágenes que sean un poquito más sensibles y específicas para detectar endocarditis, ¿no? Que puede ser una tomografía o puede ser un CT, un PET, CT, etcétera, ¿no? Entonces, ante la sospecha de una endocarditis, transtorácico. Rápidamente hay que hacerle un transtorácico cuando hay obviamente una buena sospecha, ¿no? ¿Qué pasa si hay prótesis involucrada, ¿no? Si hay presencia de una prótesis, entonces de frente va un transesofágico, ¿no? Si quieren, pueden obviar el transtorácico, ¿no? Porque a veces, como les digo, la prótesis crea, no sé si tengo más adelante un slide,
crea unas sombras que no dejan ver pues una vegetación. Entonces necesitas hacerle un trance esofágico. Y según la experiencia que yo tengo, sí, ayuda. Si un paciente tiene una prótesis, se le puede hacer un transtorácico primero. Sí, nosotros le hacemos usualmente y diagnosticamos endocarditis, ¿no? Pero si tú le haces a un protésico, le haces un transtorácico y tienes duda o no puedes ver por la sombra que produce la prótesis, entonces ya de frente le haces un transesofágico, ¿no? Ahora, si no tienes prótesis involucrada la sospecha de endocarditis y tienes una buena imagen, porque el paciente se deja ver bien, tiene un tórax delgadito, no hay ningún problema, entonces tienes dos posibilidades, que te salga positivo o que te salga negativo. Si te sale positivo, bueno, ya tienes el diagnóstico. Si te sale negativo, pero todavía tienes sospecha de que este paciente tiene endocarditis por tus criterios, le haces un transesofágico, ¿no? Ahora, si tienes una imagen que no es de buena calidad con tu o sea, no tiene prótesis, pero es muy gordito, muy obeso el paciente, tiene un tórax tremendo y tienes dudas de que no estás viendo bien las imágenes, le haces un transesofágico, ¿no? Entonces, todas esas alternativas hay para visualizar. Miren, estos son transesofágicos, ¿no? Y acá pues se ve muy claramente la patología, la endocarditis, las vegetaciones, ¿no? Acá, por ejemplo, el velo posterior de la mitral tiene una tremenda vegetación que se mete y se sale de la aurícula izquierda. Y acá tenemos otra válvula mitral con una tremenda vegetación también en el velo posterior, ¿no? Estas son imágenes de trances válvulas. Pero, por ejemplo, estas son válvulas nativas. Yo diría que esta vegetación, de hecho, que la voy a ver pues en un trance torácico, no necesito hacerle un trance esofágico, ¿no? Entonces, pero el trance esofágico de todas maneras ayuda para ver qué tipo de destrucción valvular tiene, ¿no? Y otra cosa que ayuda también en la ecografía, no solamente en detectar vegetaciones, sino detectar las complicaciones, que son el absceso del anillo a nivel de la aorta o a nivel de la mitral, ¿no? Infartos, embolias, ¿no? Esas cosas puede ayudar también, ¿no? Ahora, si el paciente tiene un eco negativo, o sea, hay sospecha de endocarditis, le haces un transtorácico, y sale negativo, ¿no? Pero si tienes harta sospecha de que sí debe tener endocarditis, puedes repetirle su transtorácico en una semana, ¿no? Y ahí puedes encontrar si hay vegetación, ¿no? Y bueno, si hay una sospecha de que este paciente pueda tener una infección por un estafilococo o has aislado un estafilococo, no esperar una semana para hacer un nuevo eco, sino hay que hacerlo entre 24 y 48 horas, porque este germen crece rápidamente y produce una destrucción rápida también, ¿ya? Ok. Y bueno, y en todo caso, si no vemos, si persistimos con la idea de que el paciente tiene una endocarditis, podemos hacerle otro tipo de exámenes como son el PET-CT, ¿no? Que ya esta es una tomografía, ¿no? Y con la ayuda de cámara gamma, en el SPECT-CT, podemos identificar zonas donde hay alta componente inflamatorio, ¿no? Y podemos argumentar con mayor razón de que sí, a pesar de que en el ecotranstorácico no hay vegetaciones, es una zona infectada, ¿no? Acá, por ejemplo, es un marcapaso que está infectado, es detectado por el PET-CT, ¿no? Que no se detectó con el ecocardiograma, ¿no? Este, bueno, hay complicaciones extracardíacas del endocarditis, no solamente en la parte del corazón, sino puede el paciente tener insuficiencia renal, ¿no? Y hay pacientes que hacen tanta falla renal que incluso tienen que entrar a hemodiálisis, ¿no? Y hemos tenido varios casos con perdón, con endocarditis aórticas que van mal, y el paciente hace injuria renal, insuficiencia renal, glomerulonefritis por la misma enfermedad. Encima le estamos metiendo antibióticos que son nefrotóxicos. Encima le estamos dando furosemida para secarlo. Entonces,
paciente termina en insuficiencia renal aguda y tiene que entrar en hemodiálisis, ¿no? Pero felizmente que en lo común es reversible, ¿no? Estos son, bueno, son piezas anatómicas del vaso, ¿no? Entonces, les recomiendo que lean esta última guía del 2023 de endocarditis, ¿no? Para que vean más o menos cómo se está tratando actualmente, ¿no? No ha cambiado mucho, realmente hay algunas cosas que sí, hay algunos cambios. Por ejemplo, este es uno de ellos donde ya la endocarditis no solamente la trata el cardiólogo, ¿no? Sino es todo un grupo. Hay un grupo que le llama el grupo de la endocarditis. No solamente está el cardiólogo, está el internista, está el hematólogo, está el cirujano cardiovascular, está el intensivista, infectólogo, todo un equipo para, digamos, afrontar esta patología que es bien severa, ¿no? Y otra cosa que ha innovado esa guía es de que, bueno, ustedes tienen que saber de que nosotros, la mayoría de centros tratan la endocarditis con antibióticos endovenosos por 4 semanas. O sea, el paciente tiene que estar 4 semanas, 4 a 6 semanas hospitalizado con antibióticos endovenosos. Nosotros no le damos vía oral hasta que complete sus 4 a 6 semanas, dependiendo pues obviamente del compromiso que tengan, ¿no? Pero en general son 4 semanas. Entonces la novedad para esta última guía es que el paciente, si después de una semana, 10 días, va bien todo, le pueden pasar a vía oral, ¿no? Se le da de alta y se le pasa por vía oral, ¿no? Pero yo la verdad es que nunca lo he visto, es una cosa que parece que está innovando por este estudio de acá, que lo presentaron en el 2019 en el New England Journal, ¿no? El antibiótico dado oralmente para endocarditis, ¿no? Entonces acá la condición es, bueno, encontrar el cultivo para un germen que coincida pues con endocarditis, ¿no? Y si después que el paciente pues ha tenido un tratamiento de antibióticos endovenosos, 10 días, 15 días, ¿no? Y ya no tiene fiebre, su PCR ha disminuido, los leucocitos se han normalizado, el paciente se siente mejor, ¿no? Entonces a este paciente se le hace un trance esofágico, ¿no? Todo está bien, no hay complicaciones, no hay absceso, no hay demasiada insuficiencia valvular, y el paciente puede ir de alta y puede ir a recibir antibióticos por vía oral en su casa. Pero la verdad es que yo no haría eso. Las endocarditis que hemos visto son enfermedades muy complicadas y la verdad es que nosotros preferimos tratar al paciente 4 a 6 semanas hospitalizado y con drogas endovenosas. Porque el tratamiento también pues no solamente es médico, el paciente termina en cirugía, usualmente, ¿no? Por la destrucción valvular. Bueno, y para el tratamiento antibiótico existen muchos esquemas. Acá lo más importante es aislar el germen y dar el tratamiento específico para el germen que está produciendo la endocarditis. No hay otra, ¿no? Pero mientras salen los cultivos, nosotros tenemos que dar un tratamiento empírico inicial, estando ya pues o sea, el paciente ya tiene el diagnóstico, ¿no? Tiene fiebre, tiene todas las características, le haces un eco, le encuentras vegetaciones, ¿no? Entonces ya tiene endocarditis, hay que empezarle de una vez tratamiento. Primero le sacamos sangre para todos los hemocultivos y le arrancamos, no podemos demorar, más demoramos, más destrucción valvular hay, ¿no? Entonces, dependiendo, pues, de qué tipo de endocarditis tiene más o menos, uno puede pensar si tiene un estreptococo, un estafilococo, un gram negativo, ¿no? Y dependiendo de eso, uno puede plantear tratamiento empírico inicial, esperando unos 4, 5, 7 días para que crezcan los hemocultivos, tengamos el germen y podamos dar ya la terapia específica para cada germen, ¿no? Entonces, hay algunos esquemas tratamiento empírico que, bueno, no vamos a discutirlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, para un paciente pues, que con sospecha, usualmente un tratamiento empírico es vancomicina con gentamicina, ¿no? Si se sospecha un estreptococo, penicilina con gentamicina cuando es sensible a la penicilina, o también puede ser ceftriaxona,
¿no? Estos estreptococos pues son fáciles de tratar, ¿no? Estreptococo sensible a la penicilina, sino que lo que pasa es que el estreptococo ya está siendo desplazado por el estafilococo. Entonces, como que la terapia empírica inicial para estreptococo ya pasaría a un segundo plano, ¿no? Entonces, si tenemos un estafilococo, podemos utilizar un antibiótico como la nafcilina, oxacilina y añadirle gentamicina, que sería la primera opción. Y si estamos pensando por la característica del paciente, que es un estafilococo aureus, resistente, de frente hay que arrancarle vancomicina, pues, ¿no? Depende mucho del paciente. Y en protésicos usualmente se arranca con tres cosas: vancomicina, gentamicina y rifampicina, ¿no? Que uno piensa que puede ser un estafilococo resistente a meticilina, ¿no? Esto es, bueno, esto es para es lo mismo, es la misma actuación en pacientes con endocarditis de válvula protésica, ¿no? Y algo parecido también en pacientes con endocarditis asociados a dispositivos implantados externamente, ¿no? Ahora, entre los esquemas, cada germen pues tiene su antibiótico, tiene su dosis, ¿no? Eso no lo vamos a hablar ahora porque nos tomaríamos una hora más para hablar, ¿no? Pero acá se los voy a dejar los regímenes para cada germen, ¿no? Y especialmente para estreptococo, estafilococo, enterococo, ¿no? Y en alérgicos, obviamente, ¿no? Tenemos para estreptococo bovis, sensible a penicilina, para el estreptococo beta hemolítico, que es el más fácil de tratar, digámoslo, con penicilina y gentamicina, o solamente con ceftriaxona, o ceftriaxona con gentamicina, ¿no? Pero, neumococo, neumococo resistente, este es para enterococo, ¿no? Y estas son para los estafilococos, ¿no? Sensibles a meticilina y los resistentes, ¿no? Usualmente lo que más vemos nosotros son estafilococos resistentes a meticilina. Y ahí tenemos que darle definitivamente vancomicina, ¿no? Válvula protésica, ya habíamos hablado, cefalotina, gentamicina y rifampicina, que hay tres cosas, y más si es un estafilococo resistente, ¿no? Bueno, este es para gram negativos, tenemos esta serie de genes. La verdad es que yo he visto muy aisladamente endocarditis por gram negativos, ¿no? Más vemos por gram positivos. Y bueno, son regímenes pues, para tratamiento empírico, ¿no? Antes, digamos, de que obtengamos la, este, el cultivo positivo con el germen, ¿no? Y el antibiograma, ¿no? Este es un esquema para endocarditis por hongos que muy aisladamente se ve. Yo habré visto pues unos 4 o 5 casos en toda mi vida. Y son endocarditiס severas, ¿no? Esta es la evaluación de las vegetaciones. 30% desaparecen después del tratamiento antibiótico. 18% pueden disminuir de tamaño. Pero fíjense, casi la mitad permanecen con las mismas vegetaciones, no se reducen de tamaño, ¿no? Muchas veces nos dicen, doctor, necesitamos una nueva ecografía, pero si ya tiene diagnóstico de endocarditis. No, queremos ver si las vegetaciones se han reducido. O sea, es bien difícil que se reduzcan las vegetaciones, ¿no? Por esto de acá, ¿no? Incluso pueden aumentar de tamaño, ¿no? Y eso indica que la evolución no es buena. Ahora, ¿qué pasa si le estamos dando un tratamiento adecuado, pero el paciente sigue con fiebre, ¿no? Entonces hay que ya buscar complicaciones, ¿no? Abscesos, fístulas, vegetaciones más grandes, problemas renales, embolia, o sea, todo lo que sean pues complicaciones hace de que el paciente tenga una evolución tórpida, ¿no? Bueno, estas son, aparte del manejo médico, tenemos que ver también la opción quirúrgica, especialmente cuando el paciente cursa con un absceso, ¿no? O cuando tiene una alteración hemodinámica severa, ¿no? Pero el cirujano es bien difícil que entre cuando un paciente está en plena endocarditis, ¿no? Ellos prefieren de que
se trate al paciente 4 a 6 semanas, esté en buenas condiciones y ya después que ha pasado la infección, se puede operar el paciente. Es bien raro que un cirujano entre en una endocarditis cuando está en plena etapa activa. Es un pleito realmente entre el cardiólogo y el cirujano cardiovascular, porque hay pacientes que necesitan operarse ya mismo, ¿no? Y no podemos estar esperando a que pues mejore, ¿no? Yo he visto un caso de un paciente con una endocarditis protésica, ¿no? Severa, donde la prótesis pues bailaba dentro de la aorta, ¿no? Y el cirujano no quiso operar porque esperaba de que ceda la endocarditis al antibiótico y el paciente en 3 días se murió, ¿no? Entonces, hay indicaciones, por ejemplo, de emergencia, hay indicaciones de urgencia y obviamente indicaciones selectivas, pues, ¿no? Pues, por ejemplo, si tenemos una endocarditis aguda, debe entrar a la operación. Ruptura de seno de Valsalva, ruptura pericardio, obstrucción valvular, inestabilidad de la prótesis, que es lo que les contaba con ese paciente. La prótesis bailaba dentro de la aorta, ¿no? Eso también es de urgencia. Que el paciente no salga de la insuficiencia cardíaca, o sea, siempre esté en falla cardíaca 3 4 a pesar de que le estamos dando antibióticos, y no cede, ¿no? Perforaciones, cuando empieza a embolizar también, pues, ¿no? O que el tratamiento pues que le estamos dando a pesar de que sea adecuado no mejora, ¿no? Insuficiencia mitral aórtica con insuficiencia cardíaca, la extensión perivalvular, la persistencia de la sepsis, endocarditis por hongos, eso también debe entrar a las operaciones, estafilococos, embolías a repetición, hemos visto pacientes que embolizan y no los opera el cirujano. Entonces, hay, hay, este, hay indicaciones, pues, ¿no? Paciente que no va bien hemodinámicamente, tienen fístulas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, estas son todas las indicaciones de endocarditis del manejo quirúrgico, ¿no? Aquí está, por ejemplo, hongos, por ejemplo, o gérmenes que son resistentes, ¿no? Vegetaciones de más de 10 milímetros que tienen riesgo de embolía, no los opera el cirujano. Entonces, aquí hay varios criterios. Esto es bueno para que vean la destrucción valvular, miren las perforaciones que puede producir la endocarditis. Y esta perforación puede producir pues una insuficiencia valvular súper severa, el paciente entra en falla cardíaca aguda y pues se convierte en una emergencia quirúrgica, ¿no? La mortalidad es alta, fíjense, 40 a 50%, ¿no? Y bueno, finalmente ya para terminar, viene lo que alguien también les podría preguntar, ¿no? Si yo tengo un paciente que tiene un dispositivo cardíaco y le van a sacar la muela, ¿no? ¿Le doy o no le doy antibióticos previos? ¿No? Entonces, a eso viene esto, ¿no? ¿Qué pacientes necesitan profilaxis para evitar de que tengan una endocarditis? Porque ese es el otro problema. Vemos pacientes que tienen pues su valvulopatía mitral, tiene una estenosis mitral severa, se van al dentista, el dentista no sabe pues que tiene una enfermedad valvular, le saca 2 muelas con métodos no muy asépticos y le genera una bacteriemia y el paciente termina en el hospital con un endocarditis. Entonces, ese tipo de pacientes nosotros tenemos que, o sea, claro, urgentemente necesitan un tratamiento endodóntico o, perdón, odontológico, tiene un problema valvular, tiene una prótesis, ¿no? Entonces, tenemos que prevenir que ese paciente haga una endocarditis. Entonces, para eso están los criterios de antibiótico profiláctico. Entonces, se da usualmente cuando se recomienda cuando los pacientes son de alto riesgo y moderado riesgo para endocarditis. Ya lo hemos visto al comienzo, ¿no? Paciente con alto riesgo o moderado riesgo para endocarditis, tenemos que sí darle antibiótico profiláctico, ¿no? Otro es el paciente que ya tuvo una endocarditis previa, ¿no? Todavía no se le ha hecho la sustitución valvular, necesita una terapia odontológica. También hay que darle profilaxis antibiótica, sí o sí, ¿no? En pacientes con prótesis,
sea, todo paciente con prótesis, recomiéndele que tome antibióticos antes del procedimiento, ¿no? Después pacientes con, por prótesis aórticas implantadas transcatéter, también prótesis valvulares, ¿no? Todo paciente con cardiopatía congénita cianótica también debe entrar con profilaxis antibiótica, ¿no? ¿Qué más? Obviamente también los pacientes que tienen asistencia ventricular o algún dispositivo implantado, sí también deben entrar con profilaxis antibiótica. Y estos son los esquemas terapéuticos que se utilizan como profilaxis. Usualmente nosotros utilizamos la amoxicilina o penicilina o la citraxona también. Usualmente si solamente se le va a dar vía oral, se le puede dar 2 gramos de amoxicilina, que son 4 tabletas de 500, unos 30 o 60 minutos antes de que le saquen la muela. ¿Sí? Y con eso evitamos que el paciente tenga una endocarditis de la válvula, etcétera, ¿no? ¿Qué más? Bueno, eso sería todo.